Hola querida gente de la comunidad Culturicidio. Centenario, conmemoración del centenario de la tristemente célebre masacre de Napalpí, acaecida un 19 de julio de 1924. El último video de una serie de 5 a partir en estos 2 últimos videos de un trabajo que estoy presentando. Mi último libro, mi último ensayo se llama Napalpí, el crimen por la tierra, genocidio y terricidio, 1924-2024, una historia del saqueo de nuestras tierras. Antes de abordar los contenidos de este video, los 3 recordatorios que siempre suelo hacer antes de meternos de lleno con el contenido. Si te gusta este canal, que es totalmente gratuito, acompáñanos con su suscripción. Si te agrada cada uno de nuestros videos, ponele me gusta y acompáñanos a que circulen las historias compartiendo cada uno de nuestros videos. Recuperando lo que decíamos en el video anterior, el trabajo del historiador con Juan Chico, recuperando la memoria oral de su comunidad. Primero, en el 2008 con la abuela con Melitón Enrique, luego en el 2012 con el abuelo Mocoy Pedro Valquinta, en el 2018, te lo digo ahora, descubre a la abuela Rosa Grillo con, y fue tan importante el testimonio de Rosa Grillo porque su vida llegó hasta el juicio de la verdad por la masacre de Napalpí, que se realizó entre abril y mayo del 2022, y ella alcanzó a ser testigo. Te quiero contar también que este libro va a circular prontamente a través de nuestro canal a partir de pequeños capítulos que vamos a ir compartiendo, porque hay que democratizar el conocimiento. En eso estamos. Antes de leerte también te quiero decir, a modo de gran repaso, en qué consistió la masacre de Napalpí el 19 de julio del 2024. Ya te dije que se creó una psicosis social en los diarios, en especial en La Voz del Chaco y en los medios nacionales. Psicosis social inoculando el miedo. Se viene el malón, aparecían tapas a los 5 o 6 días. En alguna página perdida decía no se pudo comprobar las denuncias realizadas, de modo que el terreno estaba fértil en la subjetividad para que fuera aceptada socialmente, que no cabía otra respuesta que terminar con el problema indígena. El 19 de julio, por órdenes específicas del gobernador del territorio nacional, Fernando Centeno, 130 efectivos, al mando estaba el comisario de órdenes Sáenz Loza, más civiles de Machagay, Sáenz Peña y Quitilipi, sorprenden a una población indefensa que estaba haciendo una huelga pacífica, la primera huelga agrícola rural. 800 personas eran, estimativamente cerca de 200 efectivos y civiles. No había armas, casi no había armas entre la población indígena con y Mocoy, y el resultado de eso fueron entre 300 y 400 víctimas. Antes de todo esto, fue importantísima la presencia de un avión biplano que salió del Aeroclub Resistencia, Aeroclub Chaco se llamaba en ese entonces, capitaneado por Brownitz y Esquivel, eran los 2 pilotos. ¿Cuál era el propósito de este avión? Reconocido luego, felicitado por el gobernador Centeno, clave en esta operación. Primero, generar la tensión. Arrojaron dulces a la población que estaba en la huelga, los niños y las mujeres. Los niños salieron, obviamente primero era todo una novedad, un avión, las mujeres detrás de los niños, y luego arrojaron bombas incendiarias para que de la espesura del monte surgiera toda la población que estaba en huelga.
se pudo saber a partir de una gran investigación tanto de Elena Dávila como de la doctora en historia chaqueña Mariana Giordano, que una de las fotos, que es muy conocida, está Lehmann Nietzsche, un antropólogo alemán que por esos días andaba por Napalpí, posando frente a los dos aviadores y el avión. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el Instituto Iberoamericano de Berlín se pudo rescatar esta foto, lo hizo Mariana Giordano, y la correspondencia entre Lehmann Nietzsche y el primer director de la reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribalza, que testifica en una sesión especial que hay en Cámara de Diputados de la Nación el 4 de septiembre de 1924, diciendo fue una masacre y todavía lo siguen persiguiendo. Te quiero contar que el diputado que generó esta investigación, diputado socialista Francisco Pérez Ley II, habló durante 6 horas, desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana del 4 de septiembre de 1924, y todo el testimonio está escrito en el diario de sesiones de Cámara de Diputados de la Nación. Lo que te quiero contar ahora es que todo esto está guardado acerca de la investigación realizada en un expediente que es el expediente 910-1924. Permaneció oculto desde 1924 hasta mediados de la década del 90 del siglo XX. ¿Quién lo descubrió? Otro periodista, Vidal Mario, a propósito de una llamada telefónica que le hace el por entonces diputado nacional por el Partido Justicialista Claudio Ramiro Mendoza, que había descubierto en el diario de sesiones de Cámara de Diputados esta sesión especial del 4 de septiembre de 1924. Tiene que haber una causa, porque evidentemente hubo una investigación más allá de los resultados, y Vidal Mario encuentra esto. Por eso Vidal Mario escribe Napalpí, la herida abierta, en 2001, entre 1999 la primera versión, 2001 la segunda versión, y son los primeros textos que abren realmente la investigación de una historia que estaba vedada. El expediente es el 910/1994, caratulado Sublevación indígena en la reducción de Napalpí. Consta de 168 carillas. Está actualmente en el Superior Tribunal de Justicia y una copia en el Archivo Histórico del Chaco. Fue tramitado ante el juzgado del doctor Juan Cesarego, quien sobreselló a todos los jefes del operativo policial. Pero primero te cuento por qué fue nombrado este juez Juan Cesarego. Fue nombrado porque el anterior, Antenor Farías, era un juez muy imparcial, y el cambio lo hizo directamente el gobernador Fernando Centeno para acomodar la versión oficial a la sentencia que finalmente sucederá. Como informó en 1998 Vidal Mario, en su texto Napalpí, la herida abierta, 75 años después de la denominada masacre de Napalpí, fue encontrado en el Archivo General del Poder Judicial del Chaco el expediente de la causa criminal iniciada tras el episodio. Hoy, como te decía, hay una copia de dicho expediente en el Archivo Histórico del Chaco. Y ahí lo más importante que te podemos decir es que el gobernador Centeno separó al juez que atendía el caso, Justo Farías, y lo reemplazó por uno de su confianza, como lo sostiene y lo demuestra Vidal Mario. Sobreselló a todos los policías involucrados en la masacre del 19 de julio, dicho juez. Concluyó que el resultado de los enfrentamientos descritos en los informes del comisario Sáenz Loza y el comisario Machado de Machagay con las fuerzas policiales, y entre Tobas y Mocovíes, retén este dato, fue de 4 muertos, los mencionados en el parte de Sáenz Loza y en el de Machado. Y lo más llamativo de todo, que debido a las precauciones tomadas para evitar sorpresa,
no hubo muertos ni heridos entre las fuerzas policiales. Recordemos que Sáenz Loza había reportado al principio 3 heridos entre las fuerzas policiales. Tampoco hablaba de heridos entre los indígenas, tampoco hablaba de prisioneros. Recordemos que Sáenz Loza afirmó en su descargo que no podía ser responsabilizada la fuerza policial interviniente por las muertes que se provocaron entre mocovíes y tobas, que esa es otra versión. Y recordemos en especial que se trató de un enfrentamiento entre 130 policías y 800 indígenas que primero dicen que estaban preparados para el combate. ¿Cómo es posible entonces que las fuerzas policiales no hayan tenido una sola baja y los indígenas solo 4? Juan Chico, por su parte, analizará otros testimonios como los oficiales Vicente Atis, Rufino Godoy, Miguel Noguera y 2 civiles, Germán Fernández y Doroteo Amarilla, quienes coinciden en la versión oficial. Encontrará diferencias entre lo que declararon los oficiales sobre el entierro en el mismo lugar donde fue encontrado Pedro Maidana y lo que dice su acta de defunción y las fechas en que tal acto se produjo. Nada de eso figura en las conclusiones del juez, que solo citó a declarar autoridades policiales, oficiales, jefes del registro civil, agentes de policía y 7 indígenas que habían tenido conflicto con quienes acamparon en el Aguará, todos circunscriptos a una sola e idéntica versión de los hechos, porque no se citó a ninguno de los indígenas sobrevivientes. Vidal Mario demuestra, tal como puede leerse en el expediente de referencia, que tal irregularidad del trámite judicial fue advertida al juez por el fiscal letrado Jerónimo Sello, a cargo de la investigación del caso, que dice: me dirijo a usted en relación a dicho expediente 910, que no proceda a cerrar el mismo por inconveniente que resultaría en el asunto como el que nos ocupa, que ha llamado la atención del país. No deben declarar solo los comisarios oficiales de policía cuando en autos consta de manera clara y precisa que intervinieron otros agentes y particulares en gran número. En forma expresa solicito que cite a declarar a los aborígenes prisioneros, que no había prisioneros, que supongo que los debe haber. La respuesta del juez ante ese pedido, como lo registra Vidal Mario, fue sacarlo del caso mediante el ardid de ascenderlo, dado los méritos suficientes, y enviarlo a la ciudad de Paraná a través de la acordada 29/24. Le notifico que ha sido ascendido al nuevo cargo creado de fiscal de la Cámara de Apelaciones en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Bueno, le dice que obviamente abandone todos los casos que tiene en el Chaco. En síntesis, causa viciada de nulidad. Primero, 50 muertos, un enfrentamiento entre mocovíes y tobas. Luego 4 muertos. ¿Qué es lo que cambia decisivamente la situación? Que hubo 2 testigos. Lencha Ribanza y Leman Nietzsche estaban en un camino entre Machagay y Quitilipi cuando ven a los oficiales traer los despojos y pertenencias de los indígenas. Por eso finalmente lo que se impondrá es 4 muertos. A Vidal Mario le contesta el licenciado en Historia Fabio Charri en el 2002 con un libro que se llama Napalpí, la verdad histórica, tomando las versiones de Fernando Centeno. Lo reprochable para mí, sobre todo, es que haya sido premiado ese libro, que haya sido premiado y que haya tenido un premio provincial. 2007, Pedro Solans escribe Crímenes en Sangre, la primera entrevista a Melitón Enrique. Y hay algo clave, fundamental para entender por qué cambia la mirada chaqueña en relación con lo que pasó en la masacre de Napalpí. Porque el 16 de enero del 2008, el ex gobernador Capitanich le pide perdón en nombre del Estado chaqueño a los indígenas Con y Mocoy, a los pueblos Con y Mocoy, por el genocidio, reconocimiento de genocidio. Pero te quiero contar que hay algo que había cambiado antes. En el 2006, la Plaza 25 de Mayo recibe un acampe, el acampe de los pueblos indígenas del Impenetrable,
porque en las inundaciones de ese año, de principio del 2006, sucede un hecho aberrante. El intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Hefner, discrimina con elementos que habían llegado en la nación para atender las necesidades de los pueblos indígenas, no le da absolutamente nada. La gota que colma el vaso de la paciencia, durante julio y agosto del 2006, acampe en la Plaza 25 de Mayo, en el cuarto piso de Casa de Gobierno, 34 días de huelga de los indígenas. Orlando Charole, Inocencia Charole, Egidio García a la cabeza de ese reclamo. El ministro de Seguridad es el actual ministro de Seguridad, Hugo Markovich. El gobernador de ese entonces, Roy Nikich, hoy intendente de Resistencia, jamás quiso recibir a los indígenas. ¿Y qué pasó luego? El defensor del pueblo de la nación, Mondino, declara que los pueblos indígenas de los departamentos Almirante Brown, Miguel Martín de Güemes y Libertador San Martín están en lento e inexorable exterminio. Y un año después, la Corte Suprema de la Nación toma lo que dice el defensor del pueblo de la nación y genera una cautelar con esta cita textual: dado que están en lento e inexorable genocidio, se requiere el auxilio inmediato de los gobiernos nacional y provincial. Y te cuento también que esa cautelar todavía está vigente y que desde fines de noviembre del 2023, ni el Estado Nacional ni el Estado Provincial cumplen con esta cautelar. Por lo tanto, cuando uno trae a la memoria y dice Napalpí fue, Napalpí está haciendo, porque el concepto actual de genocidio que tenemos es que no solamente está destinado para una población, para los pueblos, sino sobre todo para los sobrevivientes, porque el crimen por la tierra, recordemos, los indígenas eran dueños de las tierras. Entre 1884 y 1911, las campañas militares de pacificación del indio chaqueño, 5.600.000 hectáreas de las provincias actuales de Chaco y Formosa para 112 adjudicatarios. Se creó el latifundio. En 1911 la pregunta era, ¿qué hacer con los indígenas? Se crearon 3 reducciones, 2 en Formosa, 1 en Chaco. Napalpí, la reducción, las tierras más fértiles. Entre 1911 y 1924 el Chaco se convierte en el principal productor algodonero del país. La mano de obra semiesclava lo hizo posible. La primera huelga agrícola argentina puso en evidencia las condiciones en que era posible ese modelo de extractivismo. Por lo tanto, cuando nos preguntamos ¿qué está vivo hoy de Napalpí? La misma dinámica genocida que ve a los indígenas como obstáculos para la extranjerización de la tierra, para el latifundio, y hoy, a partir del DNU 70/23 y la actual ley de bases, están en peligro o derogadas la ley de tierras, la ley de bosques, y el 30 de abril del 2024, en una sesión de madrugada, los diputados del Chaco aprobaron, a instancias del gobernador actual, el ordenamiento territorial de bosques nativos, que lleva de menos de 200.000 a casi 1.000.000 la posibilidad de deforestación de nuestras hectáreas. Napalpí, como todo hecho luctuoso de nuestra historia, guarda en su memoria los secretos del presente y del futuro. Aprender, estar alerta, pensar en colectivo para transformar nuestra realidad.